Estimados estudiantes, bienvenidos al laboratorio de medición de la presión arterial y evaluación de la presión venosa en el hombre. La expulsión rítmica de la sangre del ventrículo izquierdo hacia el sistema arterial produce en él una presión que aumenta rápidamente a un máximo y ocurre durante la contracción cardíaca o sístole, equivale a la presión sistólica. Luego cae más lentamente a un mínimo, ocurre durante la relajación del ventrículo durante la diástole y equivale a la presión diastólica. La diferencia entre la presión sistólica menos la diastólica corresponde a la presión diferencial o presión de pulso, y la presión arterial media se obtiene por la fórmula presión sistólica menos presión diastólica entre 3 más la presión diastólica. Para la medición de la presión arterial se tienen métodos directos o métodos indirectos. El método directo, el cual nos da la presión arterial precisa, se realiza a través de la introducción de una cánula intraarterial directamente a la arteria y unida a un transductor de presión. En los métodos indirectos tenemos el método auscultatorio y el método palpatorio. El método auscultatorio es el método más utilizado en la clínica, ya que nos da una medición bastante precisa de la presión arterial y podemos obtener la presión sistólica y la presión diastólica, mientras que el método palpatorio es menos preciso y solo podemos obtener la presión sistólica. En los métodos indirectos para la toma de presión arterial se utiliza un esfingomanómetro, tanto para el palpatorio como el auscultatorio, y se agrega el estetoscopio en el método auscultatorio. Es importante escoger adecuadamente el brazalete o el manguito dependiendo del paciente. También es importante conocer las partes del esfingomanómetro. Tiene un brazalete o manguito, el bulbo de caucho con la válvula para crear presión en la bolsa de caucho y el manómetro, ya sea de mercurio o aneroide, en donde vamos a leer la presión arterial. Durante la toma de presión arterial vamos a ubicar el mango del brazalete alrededor de uno de los miembros del sujeto. Durante la toma de presión, la presión en los tejidos blandos del miembro debajo de la porción central del brazalete será igual a la creada en el brazalete por el bulbo de caucho. Esto quiere decir que, como ven en la figura A, cuando haya una presión en el mango del brazalete mayor a 120 milímetros de mercurio, la arteria estará ocluida. Una vez vamos descendiendo lentamente la presión en el brazalete, la arteria va a iniciar a tener un flujo cuando la presión de la arteria venza la presión del manguito o esté por arriba de la presión del manguito. En ese momento el flujo inicia a ser turbulento y se escucharán los ruidos de Korokov. Continuamos descendiendo la presión del brazalete hasta cuando la arteria se libera completamente. En ese momento, la presión del brazalete será menor a la presión diastólica, por lo cual el flujo retoma a ser laminar y desaparecen los ruidos de Korokov.
Recordemos que la sangre normalmente por las arterias tiene un flujo laminar, que es un movimiento en capas concéntricas en donde la capa central tiene una mayor velocidad y las capas periféricas una menor velocidad. Este flujo tiene un número de Reynolds menor de 2000 y no produce ruidos. Sin embargo, cuando el flujo cambia a ser turbulento, el cual es desorganizado con un número de Reynolds mayor de 3000 y produce ruido. Este es el ruido que se escucha durante la toma de presión arterial por el método auscultatorio. En el método de la toma de presión arterial es importante que el sujeto haya tenido por lo menos 5 minutos de reposo antes de tomarla. La persona debe estar relajada, no debe haber comido bebidas o sustancias excitantes como el café, no tiene que haber fumado antes de la toma de presión arterial. La posición del cuerpo debe ser sentado con la espalda apoyada sobre el respaldar de la silla. Las piernas deben estar tocando el suelo, no cruzadas, y la mano debe estar relajada. El brazo debe colocarse a la altura del corazón con la mano relajada. El manguito debe estar en contacto con la piel desnuda del paciente. En el método de la toma de presión arterial, el sujeto debe estar relajado. Se coloca el manguito del esfingomanómetro sobre el brazo desnudo del sujeto y el brazo se debe ubicar a nivel del corazón, relajado. Nos colocamos el estetoscopio asegurándonos de que el mismo se encuentre en el diafragma, que es lo que se va a utilizar para escuchar los ruidos de Korokov. Fijamos el manómetro para que nos quede fácil de observar su movimiento. Palpamos la arteria braquial sobre la cual ponemos el diafragma del estetoscopio. Luego vamos a palpar la arteria radial, el pulso en la arteria radial, y vamos a elevar la presión del manguito hasta cuando el pulso de la arteria radial desaparezca y 20 milímetros de mercurio por encima de esto. Una vez hemos hecho eso, sostenemos el diafragma del estetoscopio y vamos descendiendo la presión del manguito lentamente, más o menos entre 2 a 3 milímetros por segundo. Vamos a escuchar un ruido inicial que va a corresponder a el primer ruido de Korokov, que será entonces nuestra presión sistólica. Seguimos descendiendo la presión del manguito hasta que dejamos de escuchar los ruidos de Korokov y este momento corresponderá a la presión diastólica. En el laboratorio, para evento didáctico, vamos a tomar la presión arterial con un esfingomanómetro digital para que ustedes puedan observar el valor de la presión sistólica, la presión diastólica y la frecuencia cardíaca. Para evaluar el efecto hidrostático sobre la presión arterial,
Tomaremos la presión con el brazo colgando, el cual nos dará un efecto de aumento de presión arterial. Ok, 115. Listo. Ok, let's go. Luego se realizará la toma de presión arterial con el brazo elevado, el cual nos dará un efecto de disminución de la presión arterial. Para ver el efecto de masaje en los senos carotídeos, tomamos inicialmente la presión basal del sujeto y posteriormente vamos a realizar un masaje suave en el área de los senos carotídeos, donde se encuentran localizados los barorreceptores de alta presión. Estos son receptores que responden al estiramiento de la pared de la arteria, y el efecto va a ser una disminución de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El reflejo barorreceptor de alta presión es un reflejo que, al aumentar la presión arterial, estimula los barorreceptores, los cuales están localizados en el seno carotídeo y en el callado de la aorta. La estimulación de esos barorreceptores aumenta la descarga de los mismos, los cuales van por el 9º y el 10º par craneal como vía aferente hasta el núcleo del tracto solitario. Del núcleo del tracto solitario se comunica con el área presora por medio de unas interneuronas inhibitorias y con el área depresora por medio de unas interneuronas excitatorias. En este caso, el área presora va a estar disminuida y el área depresora va a estar aumentada. Al tener el área presora disminuida, vamos a hacer una disminución de la descarga simpática, por lo cual va a haber una disminución de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca y una disminución de la resistencia periférica total. Al activar el área presora se da un aumento de la descarga parasimpática, lo cual lleva a una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución del gasto cardíaco, que trae como consecuencia la disminución de la presión arterial observada. Luego de haber obtenido la presión arterial y frecuencia cardíaca del sujeto, se le pide que haga ejercicio intenso por 2 a 3 minutos y se toma la presión arterial y frecuencia cardíaca posterior a esto, obteniendo un aumento de la presión sistólica, disminución de la diastólica y aumento de frecuencia cardíaca. Una descarga simpática que se da durante el ejercicio tendrá como efecto un aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual aumentará el gasto cardíaco, un aumento de la contractilidad, que aumentará el volumen de expulsión, aumento de la vasoconstricción arteriolar, que aumenta la resistencia periférica total, tendrá también venoconstricción, lo que hace un aumento de el retorno venoso. Durante el ejercicio también se activan las bombas musculares y las bombas respiratorias. El aumento de las bombas muscular y respiratorias junto con la venoconstricción aumentan el llenado ventricular, el volumen diastólico final, la fuerza de contracción y por lo tanto el gasto cardíaco, aumentando la presión arterial. Sin embargo, en el ejercicio se da también una regulación local por aumento de temperatura, y esa regulación que se da en el tejido cutáneo hace una vasodilatación, con lo que se disminuye la resistencia periférica total
y esto es lo que nos disminuye la presión diastólica.